Hola, buenos días amigos de Magic Dreams Barcelona. El Passeig de Gràcia es una de las avenidas más emblemáticas y prestigiosas de Barcelona. Situado en el distrito de l'Eixample, constituye el eje que conecta la Plaza Cataluña en el centro de la ciudad con el antiguo municipio de Gracia en la parte norte. Con una longitud de 1,5 km y 42 metros de ancho, el paseo se configura como una vía amplia y elegante, concebida al estilo de los grandes bulevares europeos del siglo XIX. Originalmente, el Passeig de Gràcia fue un camino rural que unía la Barcelona amurallada con la Vila de Gràcia. Su transformación comenzó en las primeras décadas del siglo XIX, cuando el crecimiento urbano y el desarrollo de l'Eixample impulsaron su conversión en una gran avenida arbolada, símbolo del poder económico y cultural de la burguesía barcelonesa. Desde entonces se ha consolidado como uno de los principales ejes urbanos y comerciales de la ciudad. El paseo destaca por su extraordinario conjunto arquitectónico modernista, considerado un auténtico museo al aire libre. En él se encuentran algunas de las obras más representativas del movimiento, realizadas por los arquitectos como Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. Entre las edificaciones más notables figuran la Casa Batlló, la Casa Lleó Morera y la Casa Ametller, situadas en el tramo conocido como la Manzana de la Discordia. Además de su valor arquitectónico, el Passeig de Gràcia es un importante centro de actividad económica y cultural. Alberga boutiques de lujo, hoteles de categoría, restaurantes de prestigio y sedes corporativas, lo que la convierte en una de las avenidas comerciales más exclusivas de España. Sus aceras están pavimentadas con baldosas hexagonales diseñadas por Gaudí, inspiradas en formas marinas y adornadas con bancos, farolas modernistas de hierro forjado y mosaico cerámico obra de Pere Falqués i Urpí, que fueron además las primeras farolas eléctricas de la ciudad. Actualmente el Passeig de Gràcia no solo representa un símbolo del modernismo catalán y del esplendor de la Barcelona de finales del siglo XIX, sino que también constituye un espacio urbano vivo y dinámico. En él se celebran eventos culturales, exposiciones al aire libre y actividades que reafirman su condición de arteria principal de la ciudad y escaparate de la identidad barcelonesa.